Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este remanso de espiritualidad para pedirle al Espíritu Santo la gracia de penetrar los misterios de la palabra de Dios. Esa palabra que quiere hoy levantarte, esa palabra que quiere hoy llenarte de la presencia del Señor. Quiero que escuches una proclamación del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 20. El pueblo tiene que ser capaz de reconocer su culpa, de reconocer su pecado, sus desvíos. Qué importante es mirar el pasado, pedir perdón por las cosas que salieron mal y lanzarnos hacia el futuro que Dios nos promete. Escucha lo que dice el profeta. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaad como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Conduce, Señor, a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario entre las malezas. Señor, en estos tiempos nos presentás otra vez una imagen pastoral, el amor del pastor, un rebaño conducido por Él. Al hilo de mi imaginación, Señor, llevo oración esta escena, de este rebaño que tú estás llevando adelante. Como en los días de tu salida de Egipto, haznos ver maravillas, Señor. Recuerdo todos los beneficios que me hiciste, Señor. Yo también evoco lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Y puedo decir que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Quién como tú, Señor, que quita la culpa, que perdona el delito, que no mantiene su ira para siempre? Sí, Señor, se trata de un descubrimiento que hay que ir repitiendo sin cesar. Este Dios, no otro. ¿Qué Dios hay como tú? Un Dios que es, ante todo, bueno, misericordioso, benévolo. Un Dios tenaz,
que continúa amando a su pueblo a pesar de su infidelidad. Un Dios que se complace haciendo beneficios. Es una de las definiciones más conmovedoras de Dios. Toda la historia de la salvación prueba esto, que sos así, Señor. Todo el Evangelio nos confirma esta certeza. El gozo de Dios es hacer beneficios. Yo soy pecador, lo sé. Pero más que mirar mis pecados, quiero contemplarte a ti, Señor. A vos que sos el Dios que perdona, el que borra la falta, el que se complace en perdonar. Y una vez más te digo, ten piedad de nosotros, Señor. Me gusta ese una vez más, porque esto es verdad. Porque a pesar de tantas buenas resoluciones que hice, me vuelvo a encontrar con el pecado. Una sola solución queda. Una vez más, ten piedad de mí. Una vez más. Concédeme, Señor, la gracia de no dudar nunca, en repetir incansablemente tu perdón. Ayúdame a no desanimarme nunca ante mis recaídas, porque yo creo en tu constancia, Señor. En ese deseo de nunca más pecar, a veces pienso si no se esconderá ese orgullo secreto de llegar a poder prescindir de vos, cuando esa misteriosa utilidad del pecado es ayudarnos a tener más viva la conciencia de que sin ti no podemos hacer nada, Señor, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice el profeta, pisotearás nuestras culpas, arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Dos imágenes muy penetrantes. Pisotear, arrojar al fondo del océano. Desde el abismo de nuestra miseria, bajo el peso de nuestros hábitos tan difíciles de vencer, cuán bueno es pensar que Dios trata así nuestros pecados. Un olvido total, como el objeto arrojado por la borda que desaparece para siempre en el fondo del abismo. Así desaparecen nuestros pecados en el abismo de tu amor, Señor. Gracias. Gracias porque sos un Dios de misericordia. Otorga fidelidad a Jacob, tu amor, y gracia a Abraham, como juraste a nuestros padres desde antaño. Efectivamente, Señor, nuestra seguridad es esa constante acción de Dios a lo largo de la historia. Desde muy antiguo, ese es tu obrar, Señor. No hay razón para que cambie. Millares y millares de veces estuviste perdonando. ¿Cómo podría hoy dudar de tu perdón, Señor? Al hombre moderno habitualmente no le agrada depender del perdón de otro. Y el término misericordia muchas veces es rechazado. Da la impresión de alienación. Se prefiere cada uno construirse su vida. Pero esto es posible. Y además la misericordia de Dios no nos reemplaza. Suscita la cooperación, el esfuerzo de conversión, y nos invita a ser nosotros misericordiosos para con los demás. Gracias, Señor, por esta misericordia que me ofreces. Te invito a que continúes orando con este tema musical de Zulmi Mejía, Hablando con Dios.
levanté temprano, porque quise platicar contigo de las cosas que me han sucedido. Yo sé que tú siempre atento estás. Son tantas las razones por las que yo te he invocado. En ti yo tengo un abogado. Yo sé que tú todo lo resolverás, porque el que te busca temprano te hallará, y el que te clama tú le responderás. El que te implora tú le escucharás. El que te llama tú le atenderás. Me levanté temprano porque quise platicar contigo de las cosas que me han sucedido. Yo sé que tú siempre atento estás. Son tantas las razones por las que yo te he invocado. En ti yo tengo un abogado. Yo sé que tú todo lo resolverás, porque el que te busca temprano te hallará, el que te clama tú le responderás, el que te implora tú le escucharás, el que te llama tú le atenderás, porque el que te busca temprano te hallará, el que te clama tú le responderás, el que te implora tú le escucharás, el que te llama tú le atenderás. Oh, oh. Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, que dice así: Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Y Jesús le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mientras Jesús hablaba a la gente, se presentaron su madre y sus parientes próximos, sus hermanos, como se decía en la época. Se refería a primos, a parientes cercanos, que querían hablar con él. No era fácil. Se tuvieron que quedar afuera porque el gentío abarrotaba el lugar. Y cuando se lo avisan, Cristo lanza una pregunta al aire: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Afirmación que no desvaloriza, no excluye a María, a la Madre del Señor. ¿Por qué? Y porque ella cumplió siempre la voluntad de Dios. Y Jesús lo sabía bien. Pero sin ninguna duda, la respuesta de Cristo a su propia pregunta relativiza los vínculos familiares desde la perspectiva del reino de Dios, que tiene la primacía absoluta, y el eje central del reino es la voluntad de Dios. 2 capítulos antes, Jesús pidió a los que quieran seguirlo posponer la propia familia. ¿Por qué? Porque Él no vino a sembrar la paz, sino la división entre los miembros de un mismo hogar. Ahora bien, la escena evangélica que acabas de escuchar viene a presentarnos en la persona de Jesús justamente el ejemplo de esa opción prioritaria por el reino. Si el discípulo no es más que su maestro, ante la opción por el reino va a tener que experimentar personalmente, y más de una vez, el dolor de la renuncia a la propia familia, incluso la incomprensión de la familia, como le está pasando a Jesús. Por eso todo el que pretenda pertenecer a Cristo, seguir su ejemplo, entrar en el ámbito de su verdadera familia, tiene, como Jesús, que establecer una prioridad de opciones en la que la primacía la tenga el cumplimiento de la voluntad de Dios en la propia vida. Y este programa no es negativo, es positivo, porque desemboca en la pertenencia a Cristo como discípulo suyo, desemboca en la intimidad familiar con Él, que es el hermano mayor de todos los que se deciden por los criterios de Dios. Y a todos estos Jesús les abre la puerta de su casa, pero no como invitados, y menos todavía como miembros de la servidumbre, sino como hermanos, hermanos por ser hijos del Padre Dios. ¿Cuál es el talante del discípulo de Cristo? Al despedirse de los suyos, Jesús les decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, soy yo quien los ha elegido. Los he destinado para que vayan y den fruto, y el fruto de ustedes dure. Juan 15:15. El discípulo fue elegido para compartir el mismo destino de Cristo, para vivir en comunión con Cristo. El verdadero discípulo entonces se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y entonces fíjate que queda totalmente descalificada una fe que se agota en la mera palabrería. ¿En qué se diferencia el seguidor de Cristo de un no creyente? ¿Qué añade la fe a la realidad cotidiana y con frecuencia prosaica de la vida? El cristiano está llamado a tomar parte en la vida y en la familia de Jesús, y fue hecho ya partícipe de esa condición filial por el don del Espíritu Santo. Es el mismo Cristo, entonces, el arquetipo que tiene que seguir el discípulo hasta identificarse totalmente con él. Ser cristiano significa revestirse de Cristo, significa tener los mismos sentimientos de Cristo, sus criterios, sus actitudes. En los creyentes auténticos se advierte una visión de la vida, una visión del hombre, del mundo, de los problemas humanos, bajo una luz totalmente distinta. En la fe se les nota una estabilidad emocional que vence la mezquindad, que vence la desesperación. Se nota una paz que se sobrepone
a las dificultades, al desaliento. Una alegría capaz de superar la tristeza, capaz de superar el mal humor. Es el fruto de la esperanza. Y sobre todo, lo más atrayente de esta identidad cristiana es la apertura a los demás. Es la aceptación de los otros sin discriminación. Es la servicialidad. Es el compartir con los demás los bienes, el tiempo, la persona, en especial con quien más lo necesita. Es su vivencia del amor cristiano. Y estas tres actitudes básicas del discípulo, la fe robusta, la esperanza alegre, la caridad ardiente, constituyen justamente la estructura personal del cristiano, su vida nueva en Cristo, su pertenencia a la familia de Jesús, su servicio a la voluntad de Dios. Necesitamos todo un proceso previo de interiorización de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad, y lo necesitamos para que la calidad y la fuerza de la savia del Evangelio se note en nuestros frutos diarios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin oración? Sin contacto con Dios, sin experiencia del misterio de Cristo, sin escucha, sin asimilación de la palabra, sin silencio en nuestro corazón, sin diálogo personal con Dios, que es el que nos da la vida? Ora conmigo. Glorificado seas, Padre, porque Cristo, tu Hijo, mi hermano mayor, me enseñó con su ejemplo a realizar la opción definitiva por ti, por tu reino. Te doy gracias, Padre, porque Jesús me admite en su familia, con tal que rece con sinceridad en los labios: hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Cristo me eligió para compartir su destino. Gracias, Señor. Quiero tener sus mismos sentimientos. Quiero mostrar el talante propio del discípulo, una fe robusta, una esperanza alegre, amor encendido a ti y a los hermanos. Te pido que me mantengas siempre en la oración, en contacto contigo, Señor. Amén. Te invito a que continúes esta oración escuchando este tema musical de Fernel Monroy, En lo suave de tu presencia. David se trazaba una meta. Su meta era estar todos los días en la casa del Señor. Una sola cosa él demandaba, y era esa: para inquirir en su templo y para permanecer en su presencia contemplando su hermosura. Nosotros no deberíamos de tener una meta menor que esa. En cuanto a mí, dijo él, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. El hombre es transformado a imagen de quien adora. Por eso los que fabrican ídolos y lo adoran, dice la Biblia, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, etc. Semejantes a ellos son los que los hacen, y las mejores versiones dicen los que les adoran. El hombre es transformado a imagen de quien adora. Tú y yo vamos a llegar a ser conforme al corazón de Dios en la medida que permanecemos en su presencia, en la medida que no frecuentamos ocasional, sino vivimos a diario en su presencia. No olvides que cada vez que te expones a la manifestación de su presencia, Dios construye algo nuevo. Dios construye algo adicional. La meta es que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y su presencia es suave, suave.
en lo suave de tu presencia. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave, dile. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. Sí, Señor. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer el tiempo. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú. Una vez más lo vas a cantar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú. Díselo una vez más. Permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Sí, Señor. Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Una vez más. Y permanecer el tiempo que sea necesario,